Ah, ¿Cómo lograr la victoria? Ya entendimos que Dios es quien nos da su Santo Espíritu, Dios nos manifiesta, nos guía, pero ahora en el diario vivir tenemos dificultades, tenemos pruebas, como lo tuvo Jesús. ¿Cómo lograr entonces una victoria? Bueno, recordamos, el modelo a seguir es Jesús. Obrar como Jesús, ser como Jesús, vivir como Jesús. Y la meta de cualquier líder de la iglesia, pues es ese, ser como Jesús. Pero hay algo sumamente importante. Nosotros tenemos que tener fortaleza en en nuestra, nuestro hombre interior, nuestra vida interior, fortaleza. Porque a veces solamente el ser humano piensa que creyendo puede hacer cosas, pero saben que no es tan fácil. Hay que tener una fortaleza en en nuestro ser interior. ¿Qué significa tener eso, hermanos? Bueno, la necesidad más profunda del cristiano es eso, tener fortaleza interior para obtener la victoria en la lucha espiritual. Es como lo pone el apóstol diciendo, teniendo toda la armadura, porque la armadura cubre la cabeza, cubre los hombros, cubre el pecho, cubre el vientre, cubre las piernas y tiene diferentes elementos para defenderse, un escudo, una lanza, una espada. Así que tiene diferentes formas. Nosotros también, al tener un compromiso espiritual, el Espíritu de Dios nos da diferentes elementos para tener fortaleza. Pero el Señor nuestro Dios quiere, anhela que nosotros tengamos al menos en tres áreas donde tenemos una lucha ah, acérrima. Y aquí tenemos tres lugares. Miren, vamos al primero. Primera de Timoteo, capítulo 4 versículo 16. Si son tan amables, buscar en sus Biblias. Primera de Timoteo, capítulo 4 versículo 16. Ahí encontramos el primer elemento. Primera de Timoteo, capítulo 4 versículo 16. Miren cómo el apóstol Pablo le recomienda al joven Timoteo y le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. La primera área donde nosotros debemos de tener sumo cuidado es en la lucha contra el pecado en mi interior. El apóstol lo manifiesta, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que tienes en tu ser. Es importante hacer notar que nosotros tenemos esa lucha constante de saber que hay algo en mi ser que a lo mejor no está haciendo lo más correcto delante de Dios. Y entonces debo solicitar a Dios que me ayude a tener la victoria sobre ese pecado, sobre esa situación que está en mi interior, en mi ser. Debo decirle, Señor, quítalo, extírpalo, sácalo y que no vuelva más. Tenemos que tener cuidado. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La otra parte, hermanos, está en Efesios capítulo 6. Efesios, en la epístola de los Efesios capítulo 6, versículo 12. Y dice, no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de maldad, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Bueno, si la lucha interior es férrea, imagínense cuando tenemos una lucha contra el enemigo, contra la parte contraria a Dios, que es el reino del mal, contra todos esos principados y potestades, gobernadores y huestes de maldad de las tinieblas. Ay, hermanos, si nosotros pudiésemos abrir los ojos, dice Elena de White, y pudiésemos ver cuánto quieren esos potestades y huestes de maldad atacarnos y acabar con nosotros, si pudiésemos ver, nuestra vida sería diferente. Pero bueno, qué bueno que nuestros ojos están vedados a eso, pero no olviden, hermanos, tenemos una lucha
una lucha férrea. El león, el enemigo de Dios, cual león rugiente, siempre está buscando a quien devorar. Y miren que no devora a cualquiera. Él busca devorar a aquellos que son líderes, a ti que estás allí como encargada de diaconisas o parte del cuerpo de diaconisas, a ti que estás como director de diáconos o parte del director de diáconos, a ti que eres un líder de la iglesia en cualquier ramo, a los pastores, todos somos a quien el enemigo tiene un ataque feroz, incesante, porque Él desea acabar con cada uno de nosotros, porque nosotros estamos haciendo el bien, queremos extender el reino de Dios, queremos que otras personas conozcan del amor de Dios, queremos que otras personas sientan y experimenten lo que nosotros experimentamos como cristianos. Y el enemigo está duro, aferrado a querer destruirnos. Así que una lucha interior, nuestro pecado, ten cuidado de ti mismo, dice el apóstol, y tenemos una lucha encarnizada, una lucha férrea contra huestes de maldad, contra espíritus de demonio, contra todos los espíritus y ángeles malos que el enemigo se trajo del cielo. Pero también tenemos otro, Segunda de Corintios capítulo 4, si son tan amables, Segunda de Corintios capítulo 4, versículos del 8 al 11, y dice, aunque estamos atribulados en todo, no estamos angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Cuál es la otra lucha que tenemos? Además de la lucha interior, que cada persona tiene algún problema en específico, cada persona, y además de las luchas que tenemos contra las huestes de maldad, tenemos una lucha contra las circunstancias. A veces nos alcanza las tribulaciones, a veces alguna enfermedad, a veces inclusive algún mal comentario, a veces una circunstancia donde no nos entendimos bien, a veces una situación donde no nos dejan, no nos ayudan o no nos dan la mano y pensamos que lo hicieron mal. Bueno, circunstancias. Y dice la Escritura, ¿estamos atribulados? Sí, podemos estar atribulados, pero no angustiados. ¿Estamos en apuros? Sí, podemos estar en apuros, pero no estamos en la desesperación. ¿Estamos perseguidos? Podemos estarlo, pero no desamparados. ¿Estamos derribados? Pudiéramos estar derribados, pero todavía no destruidos. Y llevamos en nuestra vida esa marca del Señor Jesús, porque mientras estemos en esta vida, hermanos, mientras estemos en esta vida, será una vida de continuo ataques del enemigo, dificultades para poder nosotros continuar lo que Dios quiere que continuemos, su plan de salvación, el servicio a otras personas. Así que si estás pasando por un momento difícil, estás pasando por un momento de angustia, dificultad, recuerda, Dios está contigo. Esto solamente es una prueba del enemigo, pero recuerda, Dios está contigo, porque las circunstancias van a desaparecer. Las situaciones adversas se va a acabar. El mal no puede durar tantos años, dice el dicho mexicano, no hay mal que dure 100 años, así que no puede durar tanto tiempo en tu vida. La lucha contra el enemigo es así, hermanos, es un ataque constante, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que hay una lucha que a veces nosotros mismos tenemos en nuestro interior y de esa es la que más nos debiésemos cuidar. Ahora, pensando en todo esto, en esa lucha interior que cada persona estamos llevando, en esa lucha externa que las huestes enemigas, la parte del mal nos está agobiando y las circunstancias, pues hermanos, nosotros tenemos que entender que
que nuestro Dios, a ver, dice en Mateo capítulo 17, son tan amables, Mateo capítulo 17 es un versículo más conocido y dice, hermanos, pero este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Cómo podemos lograr victoria ante los ataques férreos, ante los ataques difíciles del enemigo? Pues con ayuno y oración, hermanos. Saben que particularmente estoy preocupado porque de un tiempo por acá veo que la iglesia ya no participamos tan decididos en ayunar cuando se presentan los días de ayuno y oración, que son cada primer fin de semana del trimestre. Cada primer fin de semana del trimestre es día de ayuno y oración. Se anuncia así muy leve, muy despacio a veces, como que no queriéndole dar la importancia al ayuno. Imagínense, tenemos cuatro al año, porque tenemos 4 trimestres, pero me he dado cuenta que lo damos y lo damos así muy despacito, como que esperando que nadie escuche y que nadie pregunte sobre eso, ¿verdad? Pero hermanos, es importante poder ayunar. Y además de esos 4 que ya están establecidos en el primer fin de semana de cada trimestre, nosotros pudiésemos ayunar de manera particular y personal por asuntos que usted quiera, en los cuales quiera salir avante, salir victorioso de una situación. Usted lo pudiera hacer. Por eso Jesús dijo, tenemos que ayunar. Miren que Elena de White en el Deseo de todas las gentes, página 89, dice lo siguiente. Jesús fue al desierto para estar solo, para contemplar su misión y su obra. Por el ayuno y la oración debía fortalecerse para andar en la senda manchada de sangre que iba a recorrer. Pero Satanás sabía que el Salvador había ido al desierto y pensó que allí era la mejor ocasión para acabarle queriéndolo destruir. Saben, queridos hermanos, que nosotros tenemos muy buenos momentos todavía, porque tenemos ahora mucha libertad todavía. No estamos en un país donde se esté cerrando al evangelio o se esté cerrando a que se predique la palabra de Dios. Es bueno estar ahora, hermanos, es bueno estar ahora. Este lunes pasado tuvimos una entrevista con el secretario del ayuntamiento del municipio de Monterrey. Saben que me llamó la atención de este caballero, César Garza, que es el secretario. Me llamó la atención lo que él propuso y explicó ante nosotros. Él dijo, yo quería conocerles, quería saber quiénes son ustedes y quería saber qué creen y en qué se basan para creer en lo que ustedes creen. Y entonces, entre algunos, pues hablaron y dijeron qué es lo que creemos. Y después él dijo 3 cosas que me llamaron la atención, 3 cosas que me llamaron la atención. Él dijo, nosotros, dijo el presidente Adrián y este servidor César, presidente Adrián y el secretario, dice, nosotros consideramos, dijo él, consideramos que si toda persona buscara primero ser una persona espiritual, muchas cosas cambiarían. Y él hacía referencia diciendo, si la gente fuera más espiritual, tendríamos menos delincuencia. Si la gente fuera menos espiritual, tendríamos menos violencia. Si la gente fuera más espiritual, tendríamos menos personas inmersas en las drogas. Si la gente fuera más espiritual, tendríamos menos índice de homicidios o asesinatos, y etcétera. Empezó a decir varias cosas. Eso fue una cosa que me llamó la atención. Imagínense, un político hablando de espiritualidad. ¡Wow! Y nunca había escuchado yo eso. De hecho, le decía al tesorero, a César Valenzuela, decía, oye, este no es un político, este es una persona humana. Los políticos ni le importa las cosas espirituales, pero esa fue una cosa que me llamó la atención. Las otras cosas, 2 que me llamaron la atención fue, él dijo, nosotros somos pro vida, estamos en contra del aborto, dijo él, y somos pro familia, la familia original como Dios la estableció. Y él decía,
en esos dos rubros decía, hay grupos de la sociedad que están en contra de todo eso y se manifiestan y nosotros no podemos impedirles que se manifiestan, pero para eso los hemos invitado a ustedes como iglesia adventista para que si ellos hacen un evento, ustedes hagan 100. Si ellos se manifiestan una vez, ustedes se manifiesten 100 veces a través de lo que ustedes puedan hacer. Hermanos, que está abierto todavía, no está cerrado todavía, porque pronto eso se va a cerrar. Pero miren, hermanos, el Señor tiene lo mejor para nosotros. Es interesante entender, hermanos, que la Escritura, la Biblia nos presenta claramente que la oración y el ayuno son las metas por las cuales el cristiano puede obtener la victoria sobre el enemigo. Así fue la experiencia de Jesús con el diablo, porque dice que entonces, Mateo 4:11, el diablo le dejó, le dejó. Y el apóstol Santiago escribe en Santiago 4:7 que la experiencia de nosotros, cada uno de nosotros, es resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros, hermanos. En esta resistencia al diablo, hermanos, nosotros pues no podemos hacerle frente con nuestras fuerzas. Esa es una gran verdad. No podemos hacerle no podemos hacerle frente con nuestras capacidades, no, siempre nos va a destruir. Pero sí podemos hacerle frente, hermanos, sí podemos hacerle frente cuando nosotros estemos cerca de Jesús en oración y ayuno. Necesitamos entonces entender, hermanos, que el estar en oración y ayuno es importante en la vida de todo ser humano. Resistir al diablo, hermanos, es resistirlo con el poder que nos da Dios a través de esa oración. Porque acuérdense que la oración no hace que Dios descienda hasta nosotros. En cambio, dice Elena de White que la oración nos eleva hasta Él, hasta su trono de gracia. Hermanos, cuando nosotros oramos, debemos estar pensando, cada vez que yo hago una oración, estoy elevándome hasta el trono de la gracia para recibir poder, para recibir indicaciones, para recibir las enseñanzas, para recibir lo que Dios me quiere indicar para que ese día yo pueda hacer y poder resistir al diablo y él pueda huir de nosotros. Hermanos, si hay algo que le molesta, si hay algo que le preocupa y algo que teme Dios es cuando sus hijos, los hijos de Dios, oran. Por eso se resiste al diablo a través de la oración. Y también se resiste al diablo cuando ayunamos. Por eso, hermanos, cuando la iglesia nos indique que este fin de semana es el fin de semana de oración, podamos participar ahí, hermanos, podamos estar en eso y podamos orar. La oración, dice el apóstol Pablo, es una oración constante, una oración sin cesar. Yo puedo estar orando mientras voy manejando. Puedo estar orando porque conecto mi mente con Dios y le digo, Señor, mira, esto traigo en mente, esto me preocupa, esto me angustia, y estoy orando. Obviamente, hermanos, que la mejor oración es cuando usted en su casa tiene un lugar especial donde va a orar, donde va a ponerse en armonía con el Señor y ahí usted expresa su sentir a Dios como un amigo, porque esa es la oración, abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Y entonces usted ahí expresa y ahí puede orar horas, puede orar el tiempo que usted necesite. En Tijuana conocí un hermano que tenía un lugarcito en su casa y tenía un lugar donde era así como un cubículo, había una mesa, encima de la mesa había un modular para poner música, y entonces allí había una sillita, había un tapete así agradable, y entonces esta persona me decía, pastor, yo aquí he estado, a veces he estado 5 horas orando. ¿5 horas orando aquí, Julio? Sí, 5 horas aquí orando. A veces me he pasado una noche orando aquí, pastor. Y yo decía dentro de mí, wow, yo no he pasado una noche orando, déjeme decirle, no he pasado una noche orando. Pero ese Julio se pasaba una noche orando ahí en ese lugar. Y me dice, pastor, y aquí este lugar es cuando tengo asuntos no tan difíciles. Cuando tengo asuntos bien difíciles cerca de la playa, ahí tengo un lugar donde voy a encontrarme con Dios cuando tengo situaciones bien difíciles. En serio.
Entonces un día fue y me mostró el lugar donde él iba cuando tenía serias dificultades. De hecho, queridos, cuando él se bautizó en la semana de evangelismo que se estaba dando, el miércoles el pastor hizo un llamado y yo no vi a Julio ese día y entonces le hablé, pero no me contestó. Esperé un momento y le hablé una segunda vez y tampoco me contestó. Dejé pasar otro momento y le volvieron una tercera vez y entonces ahora Julio me contestó. Y le dije, oye Julio, mira, es que el pastor hizo un llamado al bautismo y tú me has hablado que quieres bautizarte. Oiga, dice, mire, sabe que yo estaba aquí en la playa, en el lugar donde voy cuando tengo serias dificultades. Y entonces cuando usted me llamó, vi la llamada y dije, bueno, si es importante, quizás el pastor me va a volver a llamar. Y seguí orando por la situación que estaba pasando. Y entonces entró la segunda llamada y la volví a ver y dije, es del pastor, pero si es muy importante, me hará una tercera llamada. Y seguí orando. Y entonces cuando entró la tercera llamada, él dijo, bueno, realmente esta llamada es muy importante. Tengo que contestarle al Señor. El hermano estaba en un momento de conflicto, en un momento de conflicto entre dejar su trabajo, que era un trabajo muy bien remunerado, pero de esos trabajos de la cosa más baja en una sociedad, pero muy bien remunerado, porque Julio me contaba que él a veces una semana mm, adquiría $10,000, $20,000, hasta $30,000 en una semana, pero pues era un trabajo de esos que están no muy agradables. Y ahí estaba decidiendo si seguía con el trabajo, si no seguía, si iba a renunciar y si iba a tomar una decisión por Jesús. Y cuando le hablé, él me contestó y dijo, es importante la llamada, tengo que contestar. Y cuando yo le dije que el pastor estaba haciendo un llamado y que no lo miraba en la iglesia, que no sabía si él quería tomar una decisión por Jesús, él dijo, sí, pastor, voy a tomar una decisión por Jesús y voy a renunciar al trabajo ese y voy a tomar una decisión por Jesús. Resistir al diablo, hermanos. El diablo estaba trabajando en él, pero él ahora había resistido al diablo en oración, había resistido y entonces ahora el diablo lo iba a dejar. Pero saben, queridos, que a veces mm, no suceden cosas porque nosotros mismos no le damos la oportunidad a Jesús que él obre. Ustedes recordarán que en una ocasión sus discípulos estaban frustrados porque tuvieron que enfrentar al enemigo al sacar el demonio del hijo de una persona que vino y no pudieron, por más que oraron y por más que suplicaron y por más que pidieron, la intervención de Dios no sucedió. Saben que a veces yo me he sentido así, pero luego digo, bueno, el Señor tiene otras formas. El Señor quizás no es el momento. Y entonces usted recordará la historia, Jesús llega, el papá viene ante Jesús y le dice, oye, Señor Jesús, he traído a mi hijo ante tus discípulos, los discípulos no pudieron, pero tú podrás hacer algo. Y bueno, hermanos, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Hombres de poca fe. Este género no sale sino con ayuno y oración. Hermanos, si es verdad que nosotros tenemos dificultades, es verdad que tenemos situaciones adversas, pero recuerden que tenemos el poder de Dios dispuesto a nuestras vidas, el poder de Dios que está al alcance de nosotros, pero necesitamos orar y suplicar por ese poder. Necesitamos orar y pedir por ese poder. Necesitamos orar y solicitar que Dios todos los días nos dé ese poder para obtener la victoria todos los días, en cada momento, en cada instante, sobre todas las cosas que el enemigo quiere ponernos tropiezos, sobre todo lo que el Señor quiere sobre todo lo que el enemigo, perdón, quiere hacernos caer, estar débiles. Pero, hermanos, la oración es sumamente importante. Y si a eso le agregamos los diferentes momentos de ayuno que la iglesia ha provisto, por lo menos en cuatro trimestres, y además de eso, nosotros podemos también hacer nuestra parte. Cuán importante sería, hermanos, cuán maravilloso sería cómo es que Jesús seguirá obrando con nosotros. Por lo tanto, hermanos, una vez más,
Mateo 17:21. Una vez más, Mateo 17:21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Si estás pasando por una situación, al querer obrar como Jesús, tendrás dificultades. Pero recuerda, oración y ayunos. Si estás pasando por una situación que tú has querido ser como Jesús, pero tienes dificultades porque alguien no te entiende o alguien ve que no estás, que te señalan como que no estás haciendo lo mejor, pero tú quieres ser como Jesús, recuerda, oración y ayuno. Vivir como Jesús, hermanos, no es fácil. Vivir como Jesús no es nada fácil. Pero, hermanos, podemos vivir como Jesús cuando nosotros estemos en constante oración y participando de los ayunos que la iglesia ha provisto y que nosotros mismos podemos hacer. Por lo tanto, queridos, que el Señor nos bendiga para que en cualquier situación que el enemigo nos ponga, en cualquier traba que el enemigo se manifieste, nosotros podamos ser mujeres y hombres de oración, líderes de la iglesia en oración, líderes de iglesia en ayuno, porque ahora más que nunca, hermanos, necesitamos tener ese poder, necesitamos tener esa fortaleza y necesitamos obrar, ser y vivir como Jesús. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde y que Dios les siga dirigiendo para hacerlo mejor en el servicio que ustedes brindan al Señor.